En el video anterior habíamos hablado de un tipo especial de falacia que se llama ad hominem, y esa falacia consiste básicamente en tratar de denigrar la imagen del interlocutor que está debatiendo con nosotros para que no se preste atención a lo que está diciendo, sino que la gente se centre en los defectos o características que hagan que ese interlocutor no sea digno de ser escuchado. Hoy vamos a hablar de otro tipo de falacia, que es la falacia ad populum, que también es conocida por apelación a la multitud o a la popularidad. ¿Qué significa eso? Que se sobreentiende que ese tema que se está hablando es reconocido por la mayoría de las personas, entonces solamente por ese simple hecho se lo toma como si fuera verdad. Así que se trata de persuadir utilizando un argumento se supone que es aceptado por la mayoría de las personas, en vez de ofrecer razones lógicas que sustenten la afirmación que está haciendo la persona. Entonces la esencia de esta falacia consiste en que se toma algo como verdadero solamente porque se supone que la mayoría está de acuerdo. Este tipo de técnica es muy utilizada en diferentes sectores que tienen que ver con la parte política. Se comienza primeramente diseminando diferentes conceptos con respecto a palabras que principalmente son ambiguas, como por ejemplo la palabra pueblo, la palabra libertad, la palabra democracia, y se le va cambiando el sentido. Entonces, después de haber establecido de forma social ciertos conceptos, a partir de ahí se empieza a trabajar con ellos para crear discursos y de esa forma poder tener persuadida a la población. Y eso se utiliza mucho en lo que es la ingeniería social, que más adelante hablaremos de eso en otros videos. Así que ahora hablaremos un poco de la estructura básica de ese tipo de falacia. Recordemos que una falacia es un tipo de argumento no verdadero. Falaz significa engañoso. Es algo que parece que fuera verdadero, pero hay detalles que lo hacen que no sea así. Y la estructura primero es una premisa, como por ejemplo, la mayoría de la gente cree que X es verdadero. Luego seguimos con la conclusión, como por ejemplo, por lo tanto, X es verdadero. Ese tipo de falacia es muy común. Como en el consenso social se supone que algo es verdadero más allá que no lo sea, eso se utiliza entonces como una forma de tratar de persuadir. Vamos a ver un ejemplo clásico. La mayoría de las personas creen que los productos orgánicos son los más saludables. Por lo tanto, deben ser los más saludables, obviamente. Ahora, ¿cuál es el punto? Por cuestiones generales uno puede decir, sí, es verdad, si la gente dice eso debe ser así. Sin embargo, si uno tiene una mente crítica, uno sabiendo cómo funciona el tema comunicacional de los medios, de las redes sociales, que están obviamente siempre de cierta forma manejadas por ciertos intereses, nos damos cuenta que porque la mayoría diga que algo sea verdad, eso en la mayoría de los casos no significa que sea así. Por eso es súper importante en esta época trabajar con la neorretórica, porque ella permite identificar lo que son las falacias y poder generar un pensamiento autónomo con respecto a lo que se habla y se opina en la sociedad. Ahora vamos a ver variantes o subtipos de falacia ad populum. El primero de ellos es apelación a la moda. Entonces, en este caso, se argumenta que algo es verdadero o cierto solamente porque está de moda o porque la mayoría de las personas opinan de esa forma. Por ejemplo, la mayoría de las personas utilizan este tipo de teléfono, así que obviamente debe ser el mejor. Otro tipo de falacia ad populum es apelación a la tradición, y la misma se basa en lo siguiente: se afirma que algo es correcto solamente por el hecho de que muchas personas lo han hecho de esa forma o lo han creído por mucho tiempo. Por ejemplo, siempre hemos festejado esta tradición de esta manera, así que esta debe ser la mejor forma de poder celebrarlo. Tercer tipo, apelación al patriotismo o valores grupales, y en este caso se busca convencer apelando al orgullo nacional, cultural o grupal
grupal. Ejemplo, cualquier verdadero patriota compraría productos hechos en nuestro país. Recordemos que la falacia en este caso no tiene que ver con el hecho de que esté bien o esté mal comprar en el país, sino que muchas veces se utiliza este tipo de discurso para manipular la forma de pensar de una persona, según le convenga a quien lo esté diciendo. Entonces, a veces sí es verdad, conviene comprar en el país por X motivos, pero a veces cuando el país está muy caro, a veces al bolsillo no sirve comprar afuera. Por eso es importante cuestionar estas afirmaciones. El cuarto tipo de falacia ad populum es apelación al prejuicio social o cultural. Así que en este caso se invoca o se trae a memoria, digamos, creencias o prejuicios populares para apoyar un argumento. Por ejemplo, el candidato tiene razón porque presenta los valores tradicionales que todos compartimos. Ahora, ¿cuál es el problema central de todo lo que estamos hablando? Es el siguiente. Como dije anteriormente, el hecho de que la gran mayoría de las personas crean algo no significa que sea verdad. Así que la popularidad de una creencia o acción no es una medida confiable de su validez por los siguientes motivos. 1. La multitud puede estar equivocada, como históricamente hemos visto muchos casos. En segundo lugar, muchas veces las creencias populares no se basan en evidencias sólidas, sino muchas veces pareceres o emocionalismos. Y en tercer lugar, las decisiones colectivas muchas veces están influenciadas por sesgos, propagandas o modas. Un ejemplo histórico de falacia ad populum es la siguiente. Durante siglos, la mayoría de las personas creían que la Tierra era el centro del universo, concepto conocido por geocentrismo. Aunque era una creencia ampliamente aceptada, era científicamente incorrecta. Así que vamos a ver algunas estrategias para identificar o evitar este tipo de falacia. Recordemos que el objetivo con este tipo de trabajos es generar una mentalidad crítica, o sea, que podamos pensar por nosotros mismos y no ir detrás del rebaño solamente porque la mayoría lo dice. Así que lo primero, tenemos que preguntar por evidencias. Así que en vez de aceptar un argumento solamente porque todo el mundo lo dice, hay que indagar las razones concretas que lo respalden. En segundo lugar, examinar el contenido. ¿Por qué? Porque muchas veces te presentan, te dicen, bueno, de acá sacamos, y uno solamente ve la carátula o ve el titular y no lo analiza. Entonces, hay que preguntarse si la conclusión solamente depende de un simple consenso o hay datos verificables que realmente respalden esa afirmación. Y en tercer lugar, cuestionar las fuentes. Así que hay que asegurarse que las afirmaciones no dependan solamente de la autoridad de la mayoría. E inclusive teniendo las fuentes delante de donde supuestamente se extrajeron esos conceptos, hay que leerlos, hay que revisarlos. ¿Quiénes los dicen? ¿Qué intereses tienen de fondo? ¿Con quiénes se relacionan? Si es que uno quiere tener un pensamiento crítico. Ahora, si a uno no le interesa, uno lo puede pasar de largo, no hay problema ninguno. Así que entonces, con estas herramientas recién presentadas, tenemos un arsenal de diferentes tipos de armas para poder defender nuestro pensamiento crítico en esta sociedad que cada vez, como siempre digo en los videos, polariza más los puntos de vista. Entonces, ser un libre pensador en esta época es bastante difícil, porque si uno no opina con respecto al grupo A, te tachan de pertenecer al B y así sucesivamente. Muy bien, si te ha gustado este contenido, si realmente te ha servido, te invito entonces a que sigas viendo el video a continuación, que también te va a servir para poder desarrollarte en este mundo de la retórica y, como en este caso, fomentar más aún tu pensamiento crítico. Así que nos vemos en el siguiente video.